Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva Samsung AU8000. Su diseño se sigue manteniendo intacto en relación al modelo del año pasado, conservando esas líneas modernas y simples. Como es habitual, sus bordes no exceden de 1 centímetro, aunque esta vez veremos unos soportes diferentes en forma de T invertida construidos en plástico rígido de una buena calidad. Además, no necesitaremos de tornillos para articularlos, pues solo tenemos que deslizarlos hacia arriba y listo. Sin olvidar que podremos ajustar la altura para colocar una barra de sonido o algún altavoz frontal debajo de esta. También añade un par de clips con forma de pinzas para tener un mejor control de los cables. Debajo de la marca Samsung, en el lado derecho encontraremos un botón con el cual podremos cambiar el volumen, los canales y las entradas, así como encender o apagar la pantalla. La parte posterior es de plástico en color negro con una calidad de construcción decente. Viene con el típico patrón de metal cepillado. Asimismo, cuenta con una ranura horizontal para acomodar mejor los cables. Sus entradas están ubicadas hacia un lado, lo que nos facilita el acceso a ellas a la hora de conectar o desconectar algún cable. Posee un grosor impresionante de solo 3 centímetros que no sobresaldrá si queremos montarla a la pared. Incluye el nuevo modelo del control One Remote, aunque en esta ocasión sí necesitaremos de un par de pilas para su funcionamiento, ya que no trae el panel solar trasero ni la carga por USB tipo C. Los precios y los tamaños los puedes encontrar en la descripción del video. Su calidad de imagen es aceptable, muy semejante a la TU8000 del año pasado, debido a que cuenta con una alta relación de contraste nativo, entregándonos imágenes coloridas y nítidas. Su brillo es bueno para ver contenido estándar y algo pasable para HDR. Además, contrarresta bien los reflejos del día o el deslumbramiento de nuestra habitación. En cuanto a su uniformidad de negros, puedo decir que mejora ligeramente comparado al modelo anterior, pues las fugas de luz han disminuido un 15% menos, haciéndola ideal para ver contenido en la oscuridad. Debo mencionar que no posee una función de atenuación local para mejorar aún más este aspecto, pero sí tiene un retraso de entrada bajo para una experiencia de juego más receptiva y un tiempo de respuesta tolerable. Honestamente, el audio será aceptable en general, emitido por dos pequeños altavoces de 10 watts de potencia, con un desempeño básico a la hora de ver series o programas, volviéndose muy ruidosos a la hora de subir el volumen a más de la mitad, envolviendo bien una habitación mediana o grande, aunque si seguimos aumentando el volumen notaremos un poco de distorsión en el audio. Para mejorar esto te recomiendo adquirir una barra de sonido o un teatro en casa de tu preferencia, sin olvidar que será compatible con señales de audio Dolby Digital y Dolby Atmos por medio de la entrada HDMI y ARC. En conexiones tenemos 3 entradas HDMI 2.0, el puerto número 2 viene con retorno de audio mejorado, excelente para conectar un receptor AB, un teatro en casa o una barra de sonido. 2 entradas USB 2.0 para conectar algún disco duro, una entrada para el cable de internet, una salida óptica digital ideal para conectar una barra de sonido y una entrada para la antena o cable. Es compatible con redes 5G y viene con Bluetooth versión 4.2. Esta pantalla será compatible con la mayoría de las resoluciones más comunes como contenido estándar y 4K, así como con los formatos de video HDR10, HDR10 Plus y HLG. Su tasa nativa de refresco es de 60 Hz, con un panel VA de 10 bits en todos sus tamaños, brindándonos un buen manejo del color. Su sistema operativo es Tizen en su versión 6, potenciado por un procesador Crystal 4K de 4 núcleos. Como es habitual, su memoria RAM, así como su almacenamiento, aún no se han dado a conocer. Su brillo máximo es de 360 nits, con un consumo de energía de 63 watts en reposo y hasta 139 watts en uso, solo para el modelo de 65 pulgadas.
La nueva U8000 es una pantalla básica 4K que llega a reemplazar a la TU8000, mejorando ligeramente su calidad de imagen, entregándonos un desempeño decente a la hora de ver contenido variado, con pequeñas mejoras en los colores, el brillo y en su nivel de negros, siendo ideal para ver series o películas por la noche. También es una buena opción para jugar videojuegos, pues añade un modo juego con un retraso de entrada bastante bajo acompañado de un tiempo de respuesta pasable, eliminando los temblores o saltos a la hora de jugar. La podemos adquirir en la gran mayoría de los centros comerciales así como en las tiendas departamentales y en muchos sitios de internet por un precio accesible. Lo bueno es que posee una calidad de imagen más que aceptable, que nos recordará a su predecesora del año pasado, con un buen manejo de los reflejos. Viene con el sistema operativo Tizen en su última versión, con una interfaz simple y sencilla de usar, teniendo un buen desempeño en el día a día. Algunas de las aplicaciones que podemos encontrar son Apple TV, Netflix, Disney Plus, YouTube, Google Play Películas, entre muchas más que podemos descargar de la tienda de apps. Como es habitual, es compatible con los asistentes de voz inteligente de Google Assistant y Amazon Alexa, con buenos resultados en la práctica, e incluye el nuevo modelo One Remote que tiene un botón para activar los comandos por voz con muy buenos resultados. Lo malo es que sus ángulos de visión son limitados, así que tendremos que verla de frente para aprovecharla al máximo. No cuenta con una función de atenuación local, sin olvidar que aún no se hace lo suficientemente brillante para darnos una buena experiencia en HDR, y quizá el audio sea algo bajo para espacios con algo de ruido. En este caso te recomiendo adquirir alguna barra de sonido para mejorar el audio. En mi opinión, esta nueva U8000 es una buena actualización del modelo del año pasado, mejorando un poco la calidad de imagen en general. Muy recomendable para ver películas, series, deportes o jugar videojuegos, con un desempeño muy decente en el día a día. Pero si buscas una pantalla para ver contenido HDR, te recomiendo adquirir otro modelo, ya que esta podría decepcionarte. Por otro lado, no considero que valga la pena cambiarse de la TU8000 o de algún modelo semejante a esta nueva AU8000, pues los resultados en la práctica son muy semejantes. Sin embargo, si esta es tu primer pantalla 4K, quedarás más que contento con los resultados. Espero les haya gustado y servido este overview. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olvides seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.